Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? El marco metodológico es el camino que se sigue para la realización del estudio. En este marco se describe cómo o de qué manera se va a realizar la investigación, es decir, qué metodología se va a seguir, así como quiénes serán nuestros sujetos de investigación y cuáles serán las técnicas que utilizaremos, así como los objetivos que nos trazaremos a cumplir. El marco metodológico se compone de 10 elementos, los cuales vamos a describir uno por uno a continuación. El 3.1 es el método de investigación. En este apartado se describe el método que se utilizará para llevar a cabo la investigación que se realizará. La aplicación de un método adecuado da paso a una correcta conducción de los objetivos, permitiendo que los resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y confiabilidad. En este cuadro se observan algunos métodos de investigación, lo que significa de que es una muestra de los posibles métodos que podamos utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación analítica, el método que utilizaremos será el método analítico, pues este es un proceso que consiste en descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes para poderlas estudiar en forma individual. Y así sucesivamente hay varios métodos los que adecuaremos a la investigación que vamos a realizar. Esta gráfica que les presento pues es solo un ejemplo, pero para fines de su investigación ustedes pueden desarrollar cuál de los métodos van a utilizar y desde luego en este apartado tendrán que describir el significado de los métodos y el por qué van a emplear cada uno de estos. (3.2) Tipo de investigación. El tipo de investigación se elige en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como el problema que se quiere abordar, y este puede agregar distintos tipos para clasificar la investigación. Hay algunos autores que señalan que la investigación puede ser clasificada de acuerdo al periodo en que se capta, según el alcance temporal, de acuerdo a la comparación de las poblaciones o de acuerdo a la interferencia del investigador en el fenómeno que se analiza. Así podemos decir que hay clasificaciones retrospectivas, prospectivas, longitudinales, transversales, de acuerdo a la comparación de poblaciones descriptiva, comparativa y de acuerdo a la interferencia del investigador observacional, experimental, básica, aplicada, histórica, explorativa, descriptiva, y también hay una clasificación donde relaciona el tipo de investigación de acuerdo a los datos que vamos a manejar. Por ejemplo, si vamos a manejar una investigación cuantitativa, esta se basará únicamente en datos numéricos. Si vamos a trabajar con una investigación donde los datos van a ser cualitativos, es cuando nosotros vamos a recabar y analizar palabras y reacciones verbales. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa, estamos hablando de una investigación que como instrumento usamos un cuestionario para recopilar la investigación de los datos de los sujetos de nuestro estudio, entonces manejamos datos numéricos. Si hacemos una investigación cualitativa, sería básicamente cuando hacemos un análisis de contenido o un análisis semiológico, ya sea de un discurso, de una publicación, de un libro o de algún tipo de objeto de estudio, donde lo que necesitamos es recabar y analizar las palabras
que estamos investigando. A continuación se les deja una actividad sugerida para redactar el método y el tipo de investigación. Para ello se les invita a que respondan a las preguntas ahí planteadas. Esto con la finalidad de que ustedes puedan empezar a redactar cada uno de los componentes del marco metodológico y vayan construyendo el mismo. Otro de los componentes del marco metodológico son los objetivos que conforman el 3.3. Los objetivos son los propósitos esenciales para resolver el problema planteado. Además, representa tanto el punto de partida como el punto de llegada, ya que sin ellos no es posible empezar ni culminar un trabajo de investigación. Los objetivos representan lo que se quiere hacer, lograr o simplemente analizar. Deben expresarse con claridad y ser susceptibles de ser alcanzados. Deben ser redactados empleando verbos en tiempo infinitivo y además de ello de expresar una sola acción por cada uno. Deben de estructurarse en secuencia lógica de lo más sencillo a lo más complejo y evitar que los objetivos enunciados en la investigación sean alcanzados o logrados durante la realización de lo mismo. Es conveniente plantearse solamente aquellos objetivos de los cuales se tiene la certeza de su cumplimiento. La formulación de los objetivos de la investigación está sujeta a ciertos criterios. Estar dirigido a elementos básicos del problema, redactados con claridad y precisión, ser expresados con verbos en infinitivo, delimitar la amplitud del estudio, ser alcanzables, contener además de la actividad una finalidad, estar dirigidos a la obtención de conocimientos, indicar un logro y corresponder a una pregunta de investigación cuya respuesta constituya la conclusión del estudio. Hay dos tipos de objetivos: objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales enuncian la acción que se espera lograr con la investigación y proporcionan una noción clara de lo que se pretende. Abarca todo el tema por investigar y utiliza un infinitivo verbal apropiado y una redacción especial, mientras que los objetivos específicos indican acciones concretas que en conjunto permiten el cumplimiento del objetivo general. Estos objetivos involucran la investigación de elementos teóricos, contextuales y metodológicos, son compromisos y su carácter es operativo. El número de objetivos dependerá de la profundidad y el alcance de la investigación. Los objetivos específicos se refieren a los subtemas por desarrollar y utilizan un infinitivo verbal más concreto y de menor cobertura en su redacción. Deben ser claros, coherentes, exhaustivos, lo suficientes para cubrir el objetivo general y excluyentes, ya que ninguna situación debe encajar en más de un objetivo específico. Medibles y ordenados en el tiempo, con criterio operativo, deben ser congruentes con la problemática del estudio y la justificación del mismo. A continuación, les dejo una lista de objetivos para que puedan redactar sus objetivos generales y específicos y a la vez les recuerdo los objetivos que no deben de ser utilizados, pues su redacción es ambigua, tales como conocer, apreciar, demostrar, saber, ver, comprender, disfrutar, entender, creer, captar, valorar, familiarizarse, tener conciencia o mostrar. También les dejo actividades sugeridas para redactar los objetivos con base a las respuestas de las preguntas ahí planteadas. (3.4) Técnica. Es el conjunto de procedimientos, actividades, recursos operativos rigurosos ordenados que servirán al investigador para la recolección de información y datos. La técnica plantea la forma de obtener información relacionada con un problema de estudio
y mediante el cumplimiento de ésta se alcanza un objetivo previamente definido. Y es indispensable en el proceso de la investigación, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la tesis. En resumen, la técnica se refiere a los procedimientos que son empleados para la acumulación y manejo de datos. Las técnicas más utilizadas en las ciencias sociales son la recopilación bibliográfica documental, tanto física como electrónica, así como la encuesta y el análisis de contenido. 3.5 Instrumentos. Los instrumentos son los mecanismos o herramientas que el investigador usa para recopilar y obtener la información, tales como fichas bibliográficas, de resumen, cuestionarios, entrevistas, guías de observación, esquemas de análisis, test y otros. A continuación, se dejan actividades sugeridas para que podamos elaborar tanto la técnica como los instrumentos de nuestra investigación, respondiendo a las preguntas ahí planteadas. El 3.6 conforma la población o universo de nuestra investigación. La población no es más que el conjunto de elementos, personas, animales o cosas que tienen las características o variables que nos interesa investigar. Hay dos tipos de población. La población finita, que es la que conocemos el número de integrantes, y la población infinita, que desconocemos el número de integrantes que la conforman. El 3.7 es la muestra, que es un conjunto de unidades de la porción total que representa el universo en su conjunto. La muestra es una parte del todo que se denomina población y sirve para representarla. Este apartado contiene una descripción de los individuos que participarán en la investigación y describe las características demográficas relevantes a la población que va a ser sujeto de estudio. Entre ellas, género, edad, escolaridad, nivel socioeconómico u otro que sea importante para el estudio que vamos a realizar. Cuando se utiliza el muestreo para la recopilación de datos, hay que especificar elementos tales como el criterio que se utilizó para calcular la muestra y la técnica de muestreo que se utilizó para seleccionarla. Entre ellas se puede mencionar el muestreo simple, aleatorio, sistemático, estratificado u otro. También cuando nosotros redactamos la muestra es necesario que dejemos descrita la fórmula que utilizamos para poderla aplicar y haber seleccionado la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra que extrajimos de una población que conforma, por ejemplo, 5,000 personas, utilizamos una muestra para que ésta nos refleje el número representativo de las personas que vamos a encuestar o entrevistar. En este caso, una muestra de 5,000 personas aproximadamente. Al aplicar un muestreo, nosotros tendríamos más o menos unas 360 personas a encuestar. A continuación, se les dejan algunas actividades sugeridas para redactar tanto la población como la muestra de su investigación. También tenemos el elemento 3.8 que conforma el bosquejo preliminar de temas de la investigación. El bosquejo preliminar de temas de la investigación no es más que puntualizar con el mayor grado de análisis posible los temas y subtemas que tendrá que atender el investigador, procurando plantearlos en un orden lógico, y también debemos de ver en él el ordenamiento sistemático de los datos para que éste tenga una presentación lógica. En el caso de la tesis tenemos la ventaja de que según la normativa existente en la escuela, pues ya está marcada dicha estructura que debemos llenar.
O sea, el marco conceptual es el número 1, el marco teórico el número 2, marco metodológico número 3. Y como estamos hablando de un bosquejo preliminar de temas del informe final, agregaríamos en lugar del marco administrativo el análisis y descripción de los resultados obtenidos con base a la técnica e instrumentos que aplicamos, así como las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Pues en la diapositiva ustedes ven un bosquejo preliminar de temas para que ustedes tengan una guía en relación con los mismos. También se les deja algunas sugerencias para redactar el bosquejo preliminar de temas para que ustedes puedan, con base a las distintas acciones ahí mencionadas, realizarlo para poderlo incluir en su marco metodológico. También tenemos el 3.9, que es el procesamiento estadístico de la información. Pues en este apartado nosotros debemos de indicar el tipo de estadística que vamos a utilizar. Hay dos tipos de estadística, que es la descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de la tesis descriptiva, que es la común que utilizamos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en nuestras investigaciones, generalmente estamos hablando de esta que utilizamos para cuantificar las respuestas de un cuestionario, y para ello pues utilizamos el programa de Excel y le introdujimos cada una de las componentes de las respuestas que obtuvimos, y pues él ya nos lo hará en forma de pie o en forma de barra, obteniendo las respuestas que nos están dando los sujetos entrevistados o encuestados. También tenemos el 3.10, que no es más que los procesos que llevamos a cabo para realizar nuestra investigación, y estos procesos deben de ser descritos de una forma bastante exhaustiva, y además de ello deben de estar de acuerdo a todas las acciones que realizamos para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Específicamente empezamos con la forma en que redactamos el cuestionario, cómo seleccionamos la población que vamos a entrevistar, y por qué utilizamos ese tipo de instrumento, y todo lo que nos sirva para proporcionarle al lector cuáles fueron las actividades que desarrollamos para aplicar la metodología y poder alcanzar los objetivos que nos trazamos. También a continuación les dejo como siempre el formato físico que debemos de respetar para elaborar el marco metodológico de la investigación. Es importante que tengamos presente también que el marco metodológico se redacta en forma impersonal, es decir, en tercera persona, y para ello debe de utilizarse frases como se considera, se piensa, es conveniente. Así como les dejo los canales de comunicación para que podamos mantenernos en contacto. Les deseo éxito.